Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio. Dijo: el pecado, he derramado sangre inocente. Y devolvió las 30 monedas de plata. Él agarró y devolvió, no tocó ni una moneda, restituyó, no solo pidió perdón, restituyó. Lo comparo con la confesión de Pedro, y fue mucho más sincera la de Judas, más descarnada, más auténtica. Pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron. Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo, El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Ahora acompáñenme a Juan 17:12 y continuemos en nuestro pensamiento en este punto. Juan 17:12. Jesús está orando al Padre y Él está orando acerca de los discípulos. Él está orando acerca de los 12. Y Él dice: mientras que yo estuve con ellos en el mundo, los guardé en tu nombre. Aquellos que tú me diste he guardado, y ninguno de ellos se ha perdido. Padre, los guardé, Él dice, y ninguno se ha perdido, pero el hijo de perdición, o el hijo de condición de perdición. Lutero lo tradujo el hijo perdido, aquel cuya naturaleza es estar perdido, aquel que siempre estuvo perdido, aquel que siempre fue condenado, quien nunca alteró su condición de pérdida. No es uno que perdió su salvación, sino uno cuya naturaleza estaba perdida. Él no perdió a ninguno, sino al perdido, para que la Escritura se cumpliese. En otras palabras, Jesús le dice al Padre: Judas está perdido, ¿por qué? Es el cumplimiento de la Escritura. Yo digo que Jesús, por lo tanto, lo escogió porque Él conocía la Escritura. Él lo escogió para que fuera el cumplimiento de esa Escritura. Ese era el plan. Ese era el plan. De hecho, como dije al principio mismo, Jesús le dijo: uno de vosotros es un diablo. Él no escogió a uno, sino Él conoció el plan. Ahora escúchame, usted tiene aquí la paradoja. Dice usted: si está en el plan, ¿entonces es Judas responsable? Sí. Dice usted: bueno, ¿cómo es que Dios puede predeterminar esto? Establecer el plan, dar todas las profecías, cumplirlas, encajar a Judas y después hacer que Judas sea responsable. Eso es exactamente lo que Dios hace. ¿Cómo es que Él hace eso? No lo entiendo, porque la mente infinita de Dios va mucho más allá de la mía, pero entiendo con mucha claridad lo que la Biblia dice, y para su propio interés, para resolver el problema, usted escuche este versículo, Lucas 22, 21 y 22. Dice esto, Jesús hablando esto en la última cena: he aquí la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Él está ahí, Él está aquí. Después Lucas 22, 22 dice esto: y de cierto, el Hijo del Hombre va, escuche esto, como fue determinado. En otras palabras, voy a ser traicionado, voy a ser arrestado, voy a la muerte, como fue determinado. La traición y el hombre fueron determinados. Pero, y aquí viene, ay de aquel hombre por quien él es traicionado. ¿Lo ve? Por un lado es determinado, por otro lado Judas es responsable. Así es en la salvación. Si usted es salvo es porque fue determinado desde antes de la fundación del mundo, y si usted está perdido, usted es responsable. Y si usted no puede resolver esos dos, no se sienta mal. Nadie que jamás ha vivido no ha podido tampoco. Observe Hechos capítulo 2 para otra ilustración, versículo 22. No necesita resolverlos, simplemente déjelos ser lo que son. Cuando Pedro condenó a los pobladores de Jerusalén por matar al Mesías, escuche cómo lo dijo. En Hechos 2 él dijo, hablando de Jesús de Nazaret, versículo 22, después en el versículo 23, aquel, esto es Jesús de Nazaret, siendo entregado, esto es entregado a la muerte, por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, él dice, Dios lo entregó. Dios lo había entregado desde antes. Todo el preconocimiento y planeación de Dios hizo que sucediera. Sin embargo, lo han tomado y con sus manos impías lo han crucificado y matado. Entonces, como puede ver, el poder que está por encima de todo, la providencia que está por encima de Dios, puede permitir que un hombre como Judas desee seguir a Cristo, escoja seguir a Cristo. Sin embargo, esté en cumplimiento total del plan divino. Y aún así, que tome su propia decisión. Y ese es el poder de Dios. Ahora, externamente,
Judas no parecía tener un problema en su vida. Estoy seguro de eso. De hecho, él debe haber tenido cualidades y capacidades que lo hacían digno de admiración. 3 años él estuvo con los discípulos y Jesús dijo en el aposento alto, en Juan 3, él dijo, uno de vosotros me traicionará. Y todos los apóstoles respondieron. ¿Se acuerda usted cómo respondieron? Dijeron ellos, ¿es Judas? No. Cada uno de ellos dijo, ¿soy yo? ¿Por qué? No tenían más razón de sospechar de Judas de la que tenían para sospechar de sí mismos. Conocían mejor su vida y supusieron que ellos habrían sido en lugar de Judas. Él fue un hipócrita fantástico. Él era tan bueno en hacer esto que lo escogieron como el tesorero del grupo. Es correcto. Le dieron el dinero. Eso muestra cuánto confiaban en él. Dice usted, bueno, ¿no sabían? Él debe haber tenido un trasfondo pecaminoso, putrefacto. Si él era un hombre tan vil y miserable que le habría hecho esto a Cristo, él debe haber tenido un antecedente que era horrendo, sí, pero no era peor que los otros. Es difícil ser peor que Mateo, quien era un extorsionador y ladrón y recibía sobornos. Habría sido difícil que fuera peor que Simón el Celote, quien había sido un asesino. Entonces, si usted lo ve de esa manera, venían de trasfondos bastante malos y Judas debió haber hecho una presentación para terminar con todas las presentaciones, una actuación única, y me parece interesante que él nunca tiene una palabra que decir hasta que él se queja acerca del desperdicio de dinero en Betania. En todo el registro bíblico, en todos los 3 años, él ni siquiera abrió su boca. Estoy seguro que él realmente guardó su boca bien para mantener la actuación. Él tuvo el mismo potencial como cualquiera de los otros. Él pudo haber sido un Juan, un Pedro, lo que sea. Cristo pudo haberlo transformado si su corazón habría estado dispuesto. Él fue el mismo material en bruto. Él no era más calificado que ninguno de los otros, pero el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla, y mientras que los otros hombres estaban siendo moldeados y derretidos, él estaba siendo endurecido. Él probablemente era joven, en cierta manera un judío devoto, un judío celoso, un judío patriota que no quería que los romanos gobernaran, y vio una oportunidad al seguir a este hombre. Él creía que este hombre era el Mesías, y que él establecería un reino, y que el reino sería terrenal, y que él derrocaría a Roma, y él expulsaría a los conquistadores, y él restablecería el reino de Israel, y los días de prosperidad y gloria vendrían de nuevo, y para él todo era terrenal, y era todo materialista, y era algo que podías tocar con tu mano, y él vio la posibilidad de entrar y estar cerca de esto. Él realmente nunca se vio atraído por la persona de Jesús a creer y amar a Jesús. Él solo vio a Jesús como un medio para un fin que él iba a ganar para sí mismo. Y sabe una cosa, él pudo alcanzar algo de esto, porque al principio él no se unió al grupo por dinero, porque eran pobres, pero él se dio cuenta de que si estaba por suficiente tiempo después de la revolución, él podría recibir beneficios. Él estuvo dispuesto a hacer la inversión de unos cuantos años para recibir una utilidad que él pensaba que era tremenda. Entonces Jesús lo escogió porque era el plan, pero él lo escogió a Jesús por su propia voluntad, porque él vio el camino a la prosperidad personal. Y entonces podríamos resumirlo al decir esto acerca de su llamado. Jesús escogió a Judas debido al plan. Sin embargo, le ofreció a Judas toda oportunidad para no cumplirlo. Jesús dio la lección del mayordomo injusto, de un hombre que desperdició su oportunidad, a Judas. Él dio la lección de la vestimenta de la boda a Judas. Él dio las lecciones de dinero y avaricia a Judas. Él dio lecciones de soberbia a Judas. Él dijo muchas cosas. Uno de vosotros es un diablo, para advertirle a Judas. Pero Judas nunca escuchó y nunca aplicó nada. Y él mantuvo su engaño. Si eres nuevo y has llegado hasta esta parte del video, te agradezco mucho por llegar hasta aquí. Quiero compartir contigo que este es un canal cristiano evangélico que ofrece enseñanzas y análisis bíblicos, reflexiones, refutaciones, reacciones a videos y mucho más. Te invito a que te suscribas para no perderte de nada. Si tienes más que aportar aparte de lo que se dijo en el video, puede dejarlo en los comentarios. Bendiciones.